Doy muy pocas entrevistas. Soy una gente prudente en cuanto a las apariciones públicas. Me parece que el cáncer de la corrupción le hizo mucho daño a la confianza que la mayoría de la sociedad mexicana tuvo durante muchas décadas en el PRI. Licenciada Paredes, ¿cómo ve el involucramiento de Estados Unidos en el combate del crimen organizado en México? Me parece que esta es la etapa más difícil de la vida contemporánea del país, de la historia contemporánea. Que un político no se improvisa. Yo respeto a todos aquellos que tomen las decisiones de tomar una opción política diferente a la que tuvieron inicialmente en sus vidas. ¿Y usted, licenciada Paredes, sigue militando en el PRI? Cuando era gobernadora, una vez me hablan por teléfono, a Palacio, el teléfono directo. Contesto y me dicen, soy Víctor. ¿Qué Víctor? Soy Víctor Cervera. Y le digo, Víctor, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cuántas ardillitas tienes en el Zócalo de la capital de Tlaxcala? Sin Tanto Show con Nerio Torres. Desde muy joven escuché una frase que se me quedó grabada para siempre refiriéndome a ella. A esa mujer le cabe el Estado en la cabeza. Con los años entendí exactamente a qué se referían. Hablaban de una mujer con una mente privilegiada, capaz de comprender no solo la complejidad del gobierno y la ley, sino la realidad viva de la gente, sus instituciones y el engranaje profundo que mueve a una nación. Hoy tenemos el gran honor de platicar con una de las mentes políticas más brillantes, experimentadas y respetadas de la historia moderna de México. Economista, diplomática, exgobernadora, legisladora, dirigente nacional y sobre todo una mujer de Estado que ha caminado y pensado nuestro país desde sus entrañas. La licenciada Beatriz Paredes Rangel, muchísimas gracias, licenciada, por estar con nosotros. Una mujer que conoce profundamente a México, pero que además guarda un afecto y una conexión muy entrañable con esta tierra yucateca, con su historia y con su gente. Es un verdadero gusto y honor tenerla en el programa Sin Tanto Show. Licenciada, muchas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Nerio, para mí es un gusto. Qué bueno que nos vemos. Hace tiempo que no nos veíamos. Sabes lo que te aprecio, lo que te quiero, lo que respeto a tu familia, a tu papá. Gracias. Entonces, gracias a la insistencia de un amigo común, Mauricio Ceballos, Sí. pues doy muy pocas entrevistas. Soy una gente prudente en cuanto a las apariciones públicas, pero me dijo que le habían echado muchas ganas a esta tarea informativa alternativa que significan los podcasts, y aquí estamos. No, pues le agradezco muchísimo, licenciada Paredes. Y bueno, vamos a comenzar con el principio. ¿Cuándo usted sintió esa conexión de servir a los demás? ¿Cuándo dijo, me puedo dedicar a esto y servir a los demás? Fíjate que yo tuve una infancia muy interesante porque sobreviví, porque también pude no haber sobrevivido. Mis papás estaban separados. Mi madre siempre vivió en la Ciudad de México, ella nació en Jalisco, y mi padre, tlaxcalteca, nosotros somos tlaxcaltecas de una población prehispánica muy importante en la antigua República de Tlaxcayán. Mi padre era marinero, raro que un tlaxcalteca, donde tenemos muy poquita agua, de repente hay charcos grandes y un pequeño río, fuese marinero, pero fue marinero de alta mar. Entonces, cuando se separaron, a mí me tocó el peor de las decisiones que le puede tocar a un hijo o una hija de padres divorciados. Me tocaba vivir un año con ella y un año con él. Entonces yo vivía un año en la Ciudad de México. Mi madre, una mujer cosmopolita, ilustrada, leída,
muy aficionada a las cuestiones artísticas, conocedora, íbamos al teatro, íbamos al cine, una gran biblioteca en tu casa. Y me tocaba vivir un año en Tlaxcala, en una realidad rural sui generis, como somos los tlaxcaltecas. Me tocó primero vivir en la zona indígena tlaxcalteca. Allí viví de chiquita y hice primero de primaria. Y después nos fuimos a la zona mestiza de Tlaxcala. Viví en Huamantla. Entonces, este contraste y este conocer, pues no solo dos mundos, muchos mundos, fue muy, muy formativo para mí. Y fue precisamente en Huamantla, en quinto año, cuando me empecé a identificar con los campesinos. Los campesinos de la región de Huamantla son campesinos otomís, no son tlaxcaltecas, son otomís. Yo soy tlaxcalteca. Y me empecé a identificar por distintos motivos. Y luego aprendí a alfabetizar adultos, empecé a alfabetizar campesinos desde la secundaria. Y luego, en el caso de Tlaxcala, el movimiento estudiantil se ligó mucho al movimiento campesino, y en medio de las reivindicaciones estudiantiles planteábamos las reivindicaciones agrarias, o al revés, acompañábamos los dirigentes estudiantiles a los dirigentes campesinos, y ahí es que me fui trenzando con los campesinos. Alicia Paredes, con esa trayectoria que ya oyó usted en la presentación, como no solamente en mi caso, que la admiro, sino de muchos mexicanos, miles de mexicanos que le admiran su carrera, su trayectoria. Si pudiera distinguir un momento, el más dulce de su carrera política, ¿cuál podría ser? Fíjate que para mí la actividad política siempre la asumí como una responsabilidad. Tal vez porque empecé muy joven y porque no tenía derecho a equivocarme. En términos generales, las mujeres nos cuesta mucho más caro equivocarnos. No. Se nos juzga más severamente o se generaliza hacia otras mujeres el error que cometa una mujer. Pero en mi caso, además, siendo una mujer que empezó a participar tan joven, y no solo en el liderazgo de mis congéneres, no solo en el liderazgo femenino, aunque soy feminista, sino siempre fui dirigente de organizaciones mixtas, de hombres y de mujeres. Correcto. Entonces, para mí la tarea política siempre la vivía como el cumplimiento de una responsabilidad, como el que no puedo equivocarme. Entonces hubo muy pocos momentos que tú dijeras, me relajé y qué bien nos salió esto. Pero hay así chispazos. Por ejemplo, en Tlaxcala, cuando fui gobernadora, estimulamos la generación de orquestas infantiles, de orquestas sinfónicas infantiles. Muy bien. El arte de los tlaxcaltecas, nuestro arte es la pintura, no es la música. Así como hay estados como Yucatán, donde la música forma parte de su savia vital. Ajá. En el caso nuestro, el arte a lo que somos proclives los tlaxcaltecas es a la pintura. Entonces, esta experiencia de estimular la formación de orquestas infantiles sinfónicas, pues fue mucho más difícil de lo que yo pensaba. Y el día que me invitaron a escuchar la primera orquesta, y estaban los niñitos muy arregladitos, bañaditos con sus camisas blancas, en fin, y sus instrumentos formales, e interpretaron la primera pieza sinfónica. Me acuerdo que tocaron el himno a la alegría. Entonces, ese día, por ejemplo, estuve muy contenta.
muy contenta. Fue un momento dulce. Cuando fue que valga la pena todos los sacrificios. Y el más difícil, decías. Mira, yo pienso que tuve una muy importante oportunidad y responsabilidad en una etapa muy difícil de la vida moderna de México, que fue 1994. Creo que para muchísimas personas, al menos estoy segura que para la mayoría de los políticos democráticos de mi generación, el día que asesinaron a Luis Donaldo Colosio fue un día terrible. Dañaron a todo el país. Terrible. No una terrible. familia. Fue verdaderamente dramático. Yo tenía pocos meses de estar nuevamente en México. Había regresado de la embajada de Cuba, donde fui embajadora de nuestro país, y unos meses después de ese momento tan duro, tan difícil, tan grave, el doctor Jorge Carpizo, que era secretario de Gobernación, me invitó a ser su subsecretaria, y en ese 1994 prácticamente todas las semanas, todos los meses tenían un muy severo grado de dificultad. Sí, hablemos del rumbo de nuestro país. Usted compitió con dignidad en el pasado proceso interno de la oposición a la presidencia de la República. ¿Cuál es la situación actual que siente del federalismo y de la división de poderes en México? Mira, pienso que lamentablemente para todos los mexicanos, la letra constitucional, los conceptos constitucionales de nuestra república como una república federal representativa y con 3 poderes, división por estados y municipal, en el terreno del federalismo nos hemos quedado muy cortos y prácticamente, sin que sea una exageración, en muchos sentidos ha sido letra muerta. Hay una tradición centralista en el país, de la cual por fortuna los yucatecos han dado muestras de tener una perspectiva diferente. Yo soy una federalista furibunda, soy absolutamente convencida de la necesidad y de la riqueza del Pacto Federal. Estoy totalmente cierta de la importancia que tienen las regiones, la fuerza regional, el potencial humano que existe en todas nuestras entidades federativas. Y en ese sentido, me parece que el centralismo ahoga muchas de nuestras posibilidades, limita, inhibe, y no creo que sea el camino correcto para nuestra patria la centralización. Entonces, creo que en los últimos años se ha acentuado una tendencia centralista. En el Senado yo presidí la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. La última reforma para fortalecer a los municipios la hicimos en esa legislatura, en 1997, la reforma constitucional. Después, en el 2000, cuando estaba yo al frente de la mayoría en la Cámara, impulsamos un proceso que se movió también desde la Secretaría de Hacienda de esa época para generar algunas partidas específicas para los municipios y fomentamos el que los estados tuvieran fondos propios, especialmente para los temas de seguridad. Lamentablemente, estas conquistas que costaron muchos años, porque la tendencia centralista no solo es de Morena, no solo es del PAN, no solo es del PRI, forma parte, por desgracia, de nuestra cultura política y se acentúa en algunas etapas, en algunos regímenes. Esta tendencia centralista en el periodo de 2018-2024 se acentuó enormemente.
Sí, Se desaparecieron fondos y fideicomisos que respaldaban a los estados, a las sí. entidades Mezclaban federativas, recursos y se y perdió. las partidas en favor de los municipios prácticamente fueron eliminadas. Entonces, creo que el centralismo es una regresión, que si nunca fue pertinente cuando éramos un país de 15 millones de habitantes, ahora que somos un país de 130 millones de habitantes, es absolutamente inexplicable. Inexplicable. Y de la división de poderes, ¿qué me diría? Te iba a hacer un chiste, pero no vale la Es pena. sin tanto show el programa. No vale la pena hacer muchos chistes con los yucatecos, porque qué tal si me lo vuelven una bomba y no un chiste, y entonces qué bárbaro. Yo te iba a decir, ¿cuáles poderes? Pues el problema ha sido el debilitamiento absurdo de los poderes, absurdo. Y creo que todos los mexicanos estaremos muy atentos al desempeño de la Suprema Corte de Justicia después del experimento que se realizó. Sin duda habrá una mirada crítica y ojalá haya capacidad en el propio Poder Judicial para ser autocríticos y revisar. Y me parece que en el caso del Poder Legislativo, al menos en el caso del Poder Legislativo Federal, yo no puedo hablar por los congresos locales, esta idea de que la mayoría sigue ciegamente, sin diálogo, sin cambiar ni una coma al Ejecutivo, este hecho de que el titular del Ejecutivo de manera automática se convierta en titular de la mayoría, el que se apoye la existencia de mayorías ficticias interpretando fórmulas erróneas que tenemos en nuestra legislación electoral y la decadencia del debate parlamentario, porque no la puedo llamar de otra manera, sería, es muy triste un debate parlamentario que no defiende tesis, que no aporta conceptos, que está lleno de adjetivos no calificativos, sino descalificativos. Y de epítetos ofensivos. Entonces me parece que el proceso de deterioro del Poder Legislativo también es muy evidente. Sí, fíjense que a nosotros, bueno, este programa prácticamente nos siguen a través de las redes en todas partes del país. Y muchas veces cuando hablamos de la seguridad de Yucatán y del tema que para nosotros es tan indispensable como es la calidad de vida, nos escriben en otras partes sobre el tema de la narcopolítica e historias de terror que están sintiendo en sus estados. Para esas personas que están hoy atravesando alguna situación con la narcopolítica, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué les puede decir a ellos? Pues no solo a ellos. A mí me parece que esta es la etapa más difícil de la vida contemporánea del país, de la historia contemporánea. Probablemente se ponga más difícil, pero esta es la etapa que me ha tocado vivir, más difícil, más compleja, con circunstancias más graves y dramáticas. Creo primero que la gente debe salir a votar informadamente, a votar con conciencia, a votar sin miedo. Segundo, creo que todos los mexicanos deberíamos intentar hacer un pacto por la seguridad del país y que el gobierno de la República podría convocar a un pacto sobre la seguridad del país. Creo que el tema de la seguridad no se debe partidizar, porque en la medida en que se partidiza, los únicos gananciosos son aquellos que no quieren que haya política de seguridad.
Pero para que esto sea verdad, se requiere una disposición a escuchar, una actitud de inclusión, una capacidad autocrítica. Es un tema tan serio, tan trascendental, tan grave, que va a requerir la concurrencia de todos y una conjunción armónica de todas las fuerzas constructivas y positivas versus aquellas fuerzas que lo único que pretenden es ganar por medios ilícitos. Licenciada Paredes, ¿cómo ve el involucramiento de Estados Unidos en el combate del crimen organizado en México? A mí me parece que esta es la primera derivada. Yo creo que la pregunta verdadera, Nerio, es cómo veo la conducción de Estados Unidos para el mundo en esta etapa. En esta etapa. Te diría con absoluta franqueza, estoy muy sorprendida. Estoy muy sorprendida porque ni en la teoría política más radical que hayamos leído los estudiosos o simplemente la gente interesada, se hubiera pensado que del líder del sistema capitalista más evolucionado del mundo occidental vendrían algunas directrices que han puesto en riesgo el desarrollo de la economía global, el desarrollo del intercambio comercial, que han pegado en la diana de alianzas sustantivas, como la alianza de Estados Unidos con Europa. Tú podías creer que en la alianza de Estados Unidos con Europa, cuando se estaba discutiendo la situación de la guerra de Ucrania, la posición de Estados Unidos no fuera francamente pro-europea, era impensable, era impensable. Tú podrías suponer que siendo tan importante para Estados Unidos Canadá, iba a poner en riesgo la relación con Canadá por la disputa sobre Groenlandia y Dinamarca, con Dinamarca, lo que cuestiona de la Unión Europea y con este apetito sobre Dinamarca. En fin, me parece que la pregunta esencial es ¿qué está pasando en Estados Unidos que los norteamericanos decidieron tener un líder con el perfil de su presidente? Que para mí es desconcertante esa decisión. Y ya dentro de ese gran escenario, pues te imaginarás que si los mexicanos fuimos su principal sparring en la campaña, cuando empezó a atacar a los migrantes mexicanos, diciendo que cualquier migrante que cruzara las fronteras era un presunto asesino, un violador, pues evidentemente hay una serie de condiciones muy adversas para la comprensión de la problemática mexicana. Es mucho más fácil responsabilizar de todo a los mexicanos. Y desde luego creo que es muy útil que haya acuerdos reales de cooperación, no de injerencia, para encontrar las mejores fórmulas de políticas de seguridad. Pero en un contexto de ofensas, de prejuicios, de rechazo, pues evidentemente, el Estado mexicano está en guardia. Sí. Y bueno, y con toda esa experiencia que usted tiene en Cuba, ¿se espera que ahí pueda haber una situación como la que se vivió en Venezuela hace unos meses? Cuba y la historia cubana no es Venezuela, y mucho menos la historia reciente de Venezuela. Pero pienso, por ejemplo, que los venezolanos demócratas están muy sorprendidos del desenlace que hubo en Venezuela. Están muy sorprendidos de que esas aspiraciones por un recambio total y este liderazgo de la señora Corina fuese
pues minimizado. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, muy responsable del quehacer, sobre todo cuando diriges la más importante potencia del mundo occidental en nuestro tiempo. Cómo ha perdurado la guerra en Irán no tenía nada que ver ni con sus previsiones, ni con sus perspectivas, ni con lo que anunciaron. Entonces, me parecería un error gravísimo para la región, cualquier acción directa en Cuba. Correcto. Licenciada Paredes, si le parece, hacemos una pequeña pausa. Está buenísima la entrevista. Quédense con nosotros, estamos platicando con Beatriz Paredes, Sin Tanto Show. Licenciada Beatriz, muchos destacan de usted y de otros líderes de su generación el oficio político. ¿Esto usted considera que se ha perdido en los últimos años? Mira, sería muy injusto con las nuevas generaciones que quieren y les gusta dedicarse a la política, decir que el oficio político es un atributo de los viejos políticos. Si a mí me hubieran dicho eso cuando tenía 20 años, me hubiera sentido una falta de respeto. Prefiero decirte cómo se adquiere el oficio político, para que quienes me estén escuchando y les guste la política o estén participando, se pregunten si han pasado por esos procesos. La primera gran enseñanza es que un político no se improvisa. No van por ti a tu casa y te dicen, fíjate que vas a ser director general o subsecretario, porque es muy probable que cometas errores. Una importante enseñanza es que hay que tener vocación por lo público. Te debe gustar la gente. Debes apreciar el valor de las instituciones. Tienes que saber que el quehacer político es una expresión de la civilización humana para resolver de manera pacífica sus contradicciones. O sea, nos tardamos muchos siglos en que empezaran a existir los políticos para resolver a través del diálogo, a través de la generación de acuerdos, las diferencias naturales que existen en todas las sociedades. O sea, Grecia surge como Grecia miles de años después que el hombre se volvió en el Homo sapiens. Entonces, esta campaña permanente de desprestigio a los políticos, esta ejemplificación siempre con el peor de los políticos, con el más corrupto, con el más deleznable, nos lleva a que haya otra enseñanza. Quienes quieran tener dinero, no se metan a la política. La política no es una actividad para enriquecerse. La política, como bien dijo en su momento Benito Juárez, es para vivir en la honrada medianía. Entonces, creo que el exceso de personajes que llegaron a la política, que no eran políticos profesionales, se enriquecieron y desprestigiaron a la política, ha sido muy, muy grave. Creo también que la política verdadera tiene su trayecto. No empieza siendo presidente municipal. Tienes que ser ayudante, regidor, secretario del ayuntamiento. Hay carreras en la política, porque vas aprendiendo, porque te equivocas al no encontrar soluciones, porque aprendes de lo que te dice la ciudadanía. Entonces, yo no pienso que sea un problema de ausencia generalizada de oficio
político. Creo que es un problema de respetar el valor del Estado. Y tú solo puedes respetar el valor del Estado si comprendes y respetas el Estado de Derecho. Si tú te quieres dedicar a la política en un país democrático que se rige por leyes y quieres representar ese Estado, pues tienes que respetar a las leyes. Si no respetas a las leyes, es muy difícil que tengas oficio político. Cierto. Y ahora que vemos a muchos queriendo a través de la política llegar a cargos y se van a Morena, ¿usted cree que el pragmatismo está superando la ideología? Yo respeto a todos aquellos que tomen las decisiones de tomar una opción política diferente a la que tuvieron inicialmente en sus vidas. No ligaría la premisa de tu pregunta con la conclusión de tu pregunta. Lamentablemente sí, es una era de enorme pragmatismo, pero no solo por la militancia partidista, de enorme pragmatismo, porque si de repente tú, como fue el caso del director del INSABI, tú eres el experto en Palenque, has sido un experto en Palenque, seas arqueólogo o antropólogo, y tu mejor amigo o tu jefe o la gente que más admiras te llama y te dice vas a ser director de la nueva institución de salud del país, tú tienes que decir, no puedo. No puedo, ¿por qué? Porque no sé, no es mi expertise. Es como si a mí me invitaran a ser directora del área de construcción de carreteras. Yo puedo saber como del 80% de las cosas de las funciones del Estado. De construcción de carreteras no tengo la menor idea. Y honradamente yo debería decir, no soy la gente idónea para eso. Si voy a estar allí, el subdirector tiene que ser el gran ingeniero, el otro, y es mejor que los nombres a ellos porque son los que saben. Entonces creo que el pragmatismo no solo tiene que ver con los brincos ideológicos, sino con la ausencia de ideología y el oportunismo, que es distinto. No es, ni siquiera hay brincos ideológicos. Hay ausencia de ideología. Son dos cosas distintas. Bien dicho. ¿Y usted, licenciada Paredes, sigue militando en el PRI? Yo soy militante del PRI. Todavía es un asunto que me preguntan con alguna frecuencia. Todavía no encuentro dentro del espectro político mexicano un partido que me parezca extraordinariamente mucho mejor al PRI. En cuanto a declaración de principios, en cuanto a propósitos, creo que el PRI se encuentra en una crisis muy profunda. Creo que el PRI tiene una crisis muy profunda de identidad. Creo que en muchas de los valores, de las banderas más que de los valores, de las banderas que enarboló el priismo durante muchos años, han sido arrebatadas por otras organizaciones políticas. Creo que el PRI y los sectores del PRI tienen que preguntarse si están genuinamente representando a sus supuestos o reales agremiados o necesita encontrar el PRI su lugar en el espacio. Yo no hablo de que tendré una militancia eterna en una organización política, porque tú, Nerio, y Mauricio saben que yo más que una priista soy una cenecista. De lo que soy del sector agrario. Un militante de hueso colorado es de la Confederación Nacional Campesina. Cierto. Muchos mexicanos pensaron que el PRI les falló. Hoy, viendo la situación que se vive en el país, ¿qué error cree que cometió el PRI en su momento para poder generar esta desconfianza electoral en los mexicanos? Muchos. No hay uno, hay varios. No. Las derrotas siempre son multifactoriales.
Pero te diré uno que personalmente me decía la gente. Los priistas sabemos que saben gobernar y que conocen más y que tienen experiencia, pero no roben. Pero no roben. Me parece que el cáncer de la corrupción le hizo mucho daño a la confianza que la mayoría de la sociedad mexicana tuvo durante muchas décadas en el PRI. Es imposible no preguntarle cuál es su diagnóstico sobre la dirigencia nacional en la actualidad, encabezada por Alito Moreno. Es imposible no preguntarme, pero es posible no contestar. Sí, correcto. Entonces, está usted en su legítimo derecho de no contestar. Y bueno, ¿qué autocrítica profunda le falta hacer a la clase política tradicional para volver a conectar con las nuevas generaciones? Fíjate que no solo es un problema de autocrítica. Es indispensable entender cómo cambió el mundo. Si no te das cuenta cómo cambió el mundo, difícilmente puedes conectarte con el mundo. Mira, Nerio, tú eres un político joven. Ahorita no en la política activa, pero eres un político joven. Sin embargo, fuiste formado por políticos de mi generación e incluso de generaciones anteriores, como el muy respetable y admirado por ti, Nerio Torres Papán. Y tú mismo ahora haces un podcast. Y tú mismo sabes que los podcasts no deben ser solo de política. Cambió la manera de comunicarse de la gente. Cambió. Los jóvenes se comunican de otra forma. Para los jóvenes una entrevista de este tamaño es mucho pinche rollo. Entonces, creo que no han comprendido los políticos tradicionales que hay nuevos modos de comunicación y que en esta nueva etapa de la revolución de las telecomunicaciones dejaron de ser necesarios los intermediarios. Entonces, no solo es un problema de comunicación, sino de ubicar cuál es tu genuino lugar en el espacio. Entonces, es una reflexión muy profunda de una nueva era en el modo de relacionarse de las sociedades. Licenciada, ¿qué personajes usted visualiza con la oportunidad de competir en el 2030 para la presidencia de la República por parte de la oposición? Mira, me parece que falta mucho para el 2030. Falta en la política mexicana. 4 años es una inmensidad. Pero si embarneciera, si las condiciones fueran propicias, si tuviese espacios locales y luego nacionales, el senador Luis Donaldo Colosio puede inscribir su nombre, sin duda. Ha habido expresiones de amigos del señor don Ricardo Salinas, ha habido expresiones. Van a surgir muchas nuevas figuras en los nuevos partidos. Te digo que es demasiado pronto. Pero yo no creo que el problema de la elección de 2030 sea solo encontrar un liderazgo carismático o no carismático. Yo creo que el problema verdadero será encontrar una propuesta que satisfaga a una sociedad que en ese momento va a tener elementos muy diversos de insatisfacción. Y creo también que lo más saludable para el país es que no se continuara esta ruta de polarización. Me parece que
si tanto en Morena, el partido mayoritario y sus aliados, hubiese una reflexión constructiva para ir minimizando la polarización, eso le haría mucho bien a México. Correcto. Licenciada, vamos a hacer una pequeña pausa porque en el tercer bloque quiero hablar de mi estado, de Yucatán, y de lo mucho que representa para usted. Así que quédense con nosotros, platicamos aquí en casa de la licenciada Beatriz Paredes Rangel. Bien, licenciada Paredes, usted siempre ha tenido un vínculo muy especial por Yucatán. De hecho, de su equipo cercano siempre ha habido gente oriunda de Yucatán. Recuerdo a don Álvaro Albertos, que en paz descanse. Aquí a nuestro amigo Mauricio Ceballos y otros tantos más. ¿Qué características son las que usted ve en Yucatán que la vincula tanto? Bueno, yo tengo una vinculación esencial con Yucatán, una enorme admiración por la cultura yucateca. Los conozco, los admiro. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con don Víctor Cervera cerca. Estuve con él en la Confederación Nacional Campesina. Me hizo el honor cuando fue candidato a diputado federal por el distrito de Mérida, creo que el cuarto, de nombrarme coordinadora de su campaña. Nada más y nada menos. No siendo yucateca, imagínate, era yo una extranjera que llegaba. Y ahí hice esa entrañable amistad que tengo con Nacho Mendicuti. Don Nacho, un saludo a don Nacho. Gran amor por don Nacho. Y con mucho del equipo del cerverismo, del cual yo me sentía parte. Para mí era un honor mi cercanía con esa corriente. Pero antes ya había estado yo ligada a Yucatán. Primero, le tengo una enorme admiración a los mayas. Ahorita, antes de que se retiren de aquí, van a ver, tengo cuando menos un librero sobre historia de los mayas, y al revés y al derecho. Dentro de unos años, me falta como dentro de 6, 8 años voy a ser una erudita en el tema maya. Me fascina, me seduce la civilización maya. Segundo, como subsecretaria de Reforma Agraria, todavía existía Cordemex, y representé a la Secretaría de la Reforma Agraria en el comité de Cordemex. Entonces, aprendí todo lo que se puede aprender de los enequeneros, porque era mi obligación. Si representaba yo a la Secretaría de la Reforma Agraria en esa área, pues era fundamental estar enterada y no solo ir a decir sandeces. Y conocí a muchos de los intelectuales yucatecos, las contradicciones de Yucatán, fascinantes. Y como bien dices, 2 de mis colaboradores fundamentales en el gobierno del estado de Tlaxcala fueron Álvaro Albertos, que era nada más y nada menos que el contralor, y Rolando Rodríguez Cámara, que era el coordinador de presupuesto. Entonces yo tenía una pinza formada por yucatecos, que fueron los únicos extranjeros en Tlaxcala. También, entonces he tenido una relación estructural que además se volvió muy emocionante y enigmática cuando tuve oportunidad de participar cercanamente cuando se descubrió Cacastla, esta región arqueológica que está en Tlaxcala y que si no conocen deberían conocer, que son los vestigios de murales con elementos mayas más al norte en el país, porque están en Tlaxcala. La verdad es que los murales de Cacastla tienen muchos elementos mayas, son de las cosas que estamos todavía induciendo a su investigación. Y luego la música. No hay mexicano al que le guste la música que no esté enamorado de la trova yucateca,
del romanticismo yucateco, de la poética de sus compositores, los compositores más importantes, con excepción de Juan Gabriel, son yucatecos. Entonces, contemporáneos me refiero. Tuve el honor de conocer a don Armando Manzanero. He estado en distintos momentos de la creatividad yucateca. Las cantantes, las intérpretes yucatecas, Imelda Miller, María Medina, en fin, son una cantera inagotable. Y ¿sabes qué, Nerio? Voy a decir algo que los yucatecos y las yucatecas me van a entender. Ustedes son más genuinamente caballerosos y amables. Voy a decirlo de otra manera, son menos machos que en el resto del país. Son más caballeros y menos machos. Y eso es algo muy grato de los peninsulares. Además de esta participación de Rolando y de Álvaro conmigo, que tenían prácticamente las dos posiciones más relevantes en el ejercicio presupuestal, pues toda la etapa que me ayudó Mauricio Ceballos, al que conocí muy, muy joven, y siempre lo vi como una gente decidida a salir adelante, como una gente honorable, dispuesta a luchar por sus propósitos, y a ti mismo, que te conocí en tu etapa inicial. Así es que he tenido la suerte de querer reconocer, bueno, no menciono al destacado senador yucateco, muy amigo mío, porque van a decir que hicimos este podcast para hacer política, pero bueno, Dulce María Sauri, en fin, mi amigo el senador, hoy verde y antes tricolor, tantos Carlos amigos, Marín, el gordito Marín. Amigos. El gordito Marín. Lo entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarlo y me dice, bueno, un momento difícil fue mi campaña para la alcaldía de Mérida. Y le digo, pero nos dejó una joya musical esa campaña. Le digo, tirín, tirín. Exactamente. Y de la gastronomía yucateca, ¿qué me cuenta? Si le preguntara su platillo favorito de Yucatán, le meto en líos. No. Bueno, de los postres, soy una fanática de los merenguitos del Colón. Sí. Fanática de los merenguitos. Ahí no hay discusión. Y eso que reconozco que los pasteles de Doña Tere Casola son sí, fantásticos. Sí. Qué bueno que lo dice, porque es patrocinadora de Sin Tanto Show, entonces qué bueno que lo dice. Mira, a mí me gusta la comida yucateca tradicional. La nouvelle cuisine yucateca a veces le atinan y a veces no. No, a mí me gustan una entradita de papazules, una sopa de lima adecuada. Y ahí luego viene la dificultad. La complejidad de qué escoger. De entre qué escoger. Y, desde luego, el pavo en relleno negro es fantástico. Te voy a decir una cosa que me pasó un día para que veas cómo la gastronomía yucateca me ha impresionado tanto. Beatriz Peralta, que era cocinera, que muchas veces nos ayudó, a Betty Peralta. Sí. Un día voy a Campeche. Yo no sé en qué demonios de mi cabecita empecé a hacer un discurso en honor al queso relleno. Jesús. Horrible. ¿Y en qué momento se dio cuenta? Este no es el público. Cuando me di cuenta que todos me veían primero extrañados y luego con ojos de hostilidad. Dije, ¿qué estoy haciendo? Si el queso relleno, una cosa es que el queso llegara por los piratas a Campeche y otra cosa es la creación gastronómica del queso relleno. Me encanta. Qué bueno. Ya habrá oportunidad de que lo podamos comer allá en Mérida, licenciada. Estamos prácticamente en la recta final, pero no quisiera dejarle ir sin la oportunidad de conocer un poquito más de Víctor Cervera. Le decía fuera del aire
que hicimos todo un episodio donde reunimos a Betty Peralta, a Nerio Torres Ortiz, a Clominio Soreda, y tiempo nos faltó para hablar de anécdotas, mostrar a ese Víctor Cervera humano, porque muchas personas no llegaron a conocer esa parte que le movía el alma a don Víctor Cervera. Conocieron sus obras, sus acciones y algunas otras historias que la oposición siempre trató de sembrar en la memoria de los yucatecos. ¿Usted cómo lo recuerda? Yo lo recuerdo en primer lugar con gratitud. Víctor Cervera fue un hombre que impulsó mi carrera política de manera importante. Creo que teníamos, él y yo, identidad ideológica. Eso es lo que principalmente nos unía. Aprendí mucho a trabajar con él. Era un hombre silencioso. Era un hombre cuyas estrategias profundas solo las sabía él. Y te las comentaba en el momento preciso para que no pudiese haber filtraciones. Es un hombre que vivió su primera etapa política destacada, pues siempre acechado, siempre en contradicción muy severa. Entonces yo creo que eso lo hacía precisamente ser tan introvertido en cuanto a las estrategias políticas. No era un hombre frívolo y no le gustaban las gentes frívolas. Era un hombre muy entregado. Su pasión era Yucatán. Su pasión fue Yucatán siempre. Si Víctor Cervera hubiera podido hacer mayor carrera política nacional y tener alguna perspectiva de ser presidente, él hubiera preferido ser gobernador de Yucatán. Yucatán era su mundo. Te voy a contar una anécdota y con esto termino mi comentario porque es evidente la admiración que le tengo y que no soy imparcial. Sé de los errores. Soy muy parcial. Soy muy parcial. Sé de los errores, sé que hay gente que no lo quiere en pintura, pero yo no soy imparcial. Y bueno, cuando era gobernadora, una vez me hablan por teléfono, a Palacio, al teléfono directo. Contesto. Hola, soy Beatriz Paredes. Y me dice, soy Víctor. Le digo, ¿qué Víctor? Soy Víctor Cervera. Le digo, Víctor, ¿qué haces? ¿Dónde estás? ¿Por qué me llamas? Estoy en Tlaxcala. No me digas. Bueno, total lo vi. Me dice, ¿cuántas ardillitas hay en el Zócalo? ¿Qué? ¿Cuántas ardillitas tienes en el Zócalo de la capital de Tlaxcala? No sé. ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no tienes un administrador de parques que te informe? ¿Cómo descuidas la fauna natural? ¿Serio? O sea, yo pensé que me estaba hablando de un adorno, no de ardillitas vivas. Porque a Víctor le interesaba mucho, y quien estuvo cerca de él, el mundo animal. Era un ganadero verdadero, estaba perfectamente enterado de la situación de los hatos porcinos, tenía un enorme respeto por el venado. En fin, jamás me imaginé que el tema de las ardillitas del parque de la capital del estado fuera un tema, y la regañada que me dio por no tener un administrador de parques que me dijera la situación de las ardillitas, la salud de las ardillitas, si iban creciendo, si iban disminuyendo. Increíble lo que me acaba de contar, Elizabeth. Pero eso te refleja cómo era un ser humano de los grandes trazos y con la capacidad de disfrutar y atender las pequeñas cosas también. Qué maravilla. Por eso Mérida la cuidaba tanto. Sí. Si ustedes se recuerdan, la belleza de Mérida es intrínseca a Mérida, pero el cuidado de la ciudad es clave. Y la etapa en la que estuvo Víctor Cervera se cuidaba mucho. Impecable. Así es, porque se fijaba en esas cositas. Yo me imagino las gentes del área de limpia, cómo la deben haber padecido.
De repente voy a hablar con Xavier Abreu porque era alcalde de Mérida por parte del PAN. Hicieron una buena mancuerna ellos dos porque dejaron las diferencias políticas y se pusieron a trabajar. Le voy a preguntar, pues seguramente a él le hizo ese tipo de auditorías. Sí. Oiga, y dígame una cosa, de la licenciada Dulce María Sauri, yo sé de la gran amistad que tiene con ella. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo es su relación actualmente con la licenciada? Sigue siendo una amistad verdadera que ha atravesado momentos desérticos y de tormenta, y yo le aprecio mucho a la licenciada Sauri que siempre hayamos podido superar los momentos difíciles. Yo creo que Dulce María Sauri es una de las mujeres más inteligentes de la política mexicana, no solo de la política yucateca. Creo que es una mujer seria, consistente, firme, y que además de dedicarse a la política, es una sólida intelectual. Sus libros así lo revelan, y la certeza y profundidad de sus comentarios periodísticos y en sus ensayos. Le tengo una gran admiración. Es cierto, un gran saludo a la licenciada Sauri. Licenciada Paredes, ¿cómo le gustaría que la historia le recuerde? Mira, el poder caminar por las calles de Tlaxcala sin que nadie me grite o me falte al respeto. Poder ir a la Feria de Huamantla la noche del 14 al 15 de agosto y recorrer todas las avenidas cubiertas de tapetes, y que algunas mamás le digan a su hijito, mira, ahí va Beatriz Paredes y hizo estas cosas. Yo no tengo aspiraciones de estatuas, nombres. En mi periodo gubernamental nunca puse una placa con mi nombre. Mire. No. Yo pienso que si algo de lo que hiciste perdura, las personas perduran por sus hechos y por sus ideas. Si alguno de los hechos perdura y si algunas de las ideas trascienden, ese es el mejor legado. No tengo otro tipo de aspiraciones. Tengo bastante bien dominado a mi ego y bastante suficientemente satisfecha mis deseos de realización personal. Si hubiera una joven que le gusta la política o que quiere encontrar un camino para servir a los demás, ¿cuál sería el consejo de la licenciada Beatriz Paredes Rangel a ella? Primero, que nunca se rinda, que nunca te rindas. Hay veces que el camino es fácil, hay veces que está lleno de obstáculos. No es cierto que el desarrollo político sea una ruta ascendente siempre, pero no hay que rendirse. Segundo, que tenga metas claras y espacios en el tiempo para conquistarlas. Que sea honrada. Insisto, a los jóvenes que les interese ganar dinero, no se metan a la política. No es el espacio para hacer dinero. Eso pervierte la política y los pervierte a ellos. Y finalmente, hay dos grandes autores. Maquiavelo, que escribió El Príncipe, y Saint-Exupéry, que escribió El Principito. Yo prefiero El Principito. Yo sugiero leer El Principito y aprender de los consejos del Principito. Para cerrar, Beatriz Paredes sigue con la misma pasión por servir a México. Claro, uno puede servir a México desde muchas trincheras. No pienso que el ejercicio del poder sea la única trinchera para servir, y lamentablemente para los mexicanos a veces no solo no es una trinchera para servir, sino es una trinchera para dañar, lo cual es gravísimo. Y esta pasión ahora la canalizo en otra de mis vocaciones, que es la docencia. Estoy dando clases, estoy escribiendo, estoy profundizando en mi vocación por la literatura que siempre he tenido.
Me hubiera encantado que fuera la música, pero ya no me alcanza el tiempo para hacerlo bien. En cambio, estamos haciendo esfuerzos de escritura narrativa importante y creo que si genuinamente quieres servir a México, toda trinchera es útil. El espacio, por más pequeño que parezca, siempre da una oportunidad de servir. Perfecto. Si le parece, vamos a poner redes sociales, alguna forma de contactarle, porque estoy seguro que va a haber muchísima gente que nos va a ver y que va a querer seguir a Beatriz Paez, conocer un poco más de usted. Le quiero agradecer muchísimo su tiempo y pedirle un mensaje final. ¿Cómo se sintió con la entrevista? ¿Qué tal ahora que ya estamos sentados, entrevistador, entrevistada? ¿Cómo lo sintió? Pues el placer, Nerio, de tu resiliencia, de que esa inteligencia privilegiada que tienes encuentre estos nuevos cauces. Felicitarte y un mensaje a mis amigas, a mis amigos y a la comunidad de Yucatán. Los yucatecos son muy grandes. Vienen de la civilización más importante de Mesoamérica, vienen de un mestizaje muy creativo. Que no los detenga la política. Que el divisionismo político no impida el desarrollo extraordinario que merece tener la península por la inteligencia de las yucatecas y de los yucatecos, por el entorno maravilloso que tienen, por la cultura que representan. Sepan sobreponerse a las diferencias electorales que siempre son circunstanciales, que siempre son de coyuntura, y encuentren el cauce común para seguir haciendo tan grande como merece a Yucatán y a Mérida. Muy bien, excelente mensaje. Muchísimas gracias, licenciada Paredes, por su tiempo. Qué lección de política, de instituciones y de memoria histórica nos acabamos de llevar. Confirmamos que hay mentes que entienden a México en toda su complejidad y que la visión de Estado es algo que nunca debemos dejar de exigir en el debate público. La licenciada Paredes, un honor absoluto tenerla en este espacio. Gracias por su tiempo y por compartirnos su visión con tanta franqueza. A nuestra audiencia recuerden dejar sus comentarios, compartir este episodio y seguir la conversación en nuestras redes sociales. Yo soy su anfitrión y nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima, Sin Tanto Show. Sin Tanto Show con Nerio Torres.